Perfecto, bien, vamos a ver si internet ayuda, que viene complicada los últimos días. Gustavo, ahí también que se está sumando, Cristian, Silvana, Canastita, un abrazo, Canastita. Tenemos que hacer un vivo, Canastita, de cumbia. Guido, querido. Ahí veo sumándose a mucha gente. Bueno, ahí está, ahí se sumó el estudio jurídico JM Rubio. Matías, que vamos a buscarlo para invitarlo al vivo y vamos a hablar de alquileres. Ahí estamos. Tú, a ver. Uy, Mati, Buenas, ¿se escucha ¿cómo bien? andas? Recién me entero que te llamás Jesús. Bueno, primer nombre, ¿Lo sí, tenemos sí. oculto a este? ¿Lo No, no, ocultamos a no, este? no, no, no. Ah, Casualmente, digamos, siempre donde me presento digo que me llamo Jesús Matías y la gente me llama Matías. O sea, se ve ah, bien. que como que la gente Te intuye que escapan. el que más uso es Matías. Bueno, bueno, Mati, primero agradecerte. La idea, No. un poco lo que estaba diciendo recién, era, bueno, atendiendo que cerca de 9 millones de argentinos hoy alquilan, que están obviamente en búsqueda de un techo para poder vivir, que a la mayoría se le va en el alquiler el 50% del sueldo o un poquito más del 50% del sueldo, y además se suma la pandemia a toda esta historia que ha complejizado muchísimo la situación de los alquileres, así que la idea era, bueno, charlar un poco sobre la nueva ley de alquileres y después puntualizar en el famoso DNU de marzo, bueno, que si bien descongestionó mucho la situación, hoy hay preocupación de qué va a pasar, estamos próximos a los días de que venza ese decreto y bueno, hay una espera y una expectativa de una futura prórroga. Así que bueno, no sé si querés hacer una introducción primero sobre el tema, si querés aportar algo y si querés arrancamos. No, bueno, primero como bien vos me agradecías, yo también aprovecho para agradecer a vos, al equipo de Iniciativa Popular y por supuesto a toda la gente que se está sumando y que está escuchando el vivo y que bueno, así que por supuesto a disposición, arrancamos nomás, no hay ningún problema. Bueno, Eh, dale. Y también si quieren ir poniendo algunas preguntas, porque veo que muchos de los que están sumándose alquilan. O sea que me sumo, de hecho. Voy a hablar sí, también sí, en, sí. en término personal en Si algún por ahí, momento. si por ahí ves que me pongo así es porque tengo el parlantito y si ves que hago ese movimiento es por eso. Así Ok. que ahí estamos viendo algunos de los comentarios. Bueno, Bueno, como bien Mati, contabas, para mí primero sí, plantear algunas cuestiones relevantes que plantea la nueva ley de alquileres, haciendo, si querés, un comparativo de lo que es hoy, digamos. ¿En qué cambia la sí, situación del inquilino? sí, la nueva ley viene, digamos, a cambiar una serie de cuestiones puntuales que ya venía, digamos, a resolver ciertas injusticias del mercado inmobiliario. Como bien se fundamentó en los fundamentos de la ley, digamos, lo que se quiere en principio es la protección de la persona locataria. Lo que sucede también, bueno, esto pasó mucho con el DNU, que sale, digamos, en Ujú. función a eso, la protección de la parte locataria. Los cambios significativos que trae esta nueva ley apuntan a las locaciones habitacionales. Si bien introducen algunas modificaciones, digamos, técnicas, si se quiere, en relación a los contratos de locación en general, lo que más, digamos, tiene condimento esta nueva ley o más refuerzo protectorio, si se quiere decir de alguna manera, es para las locaciones habitacionales, sobre todo en la parte locataria. Por eso es que también ha traído mucha repercusión en relación al mercado inmobiliario por alguna de las series
digamos, de reglas de juego que viene a cambiar. Mati, Bueno, te hago un sí, paréntesis. Bueno, yo que soy estudiante avanzada de Derecho, sabes que todavía sigo así con esa cosa eterna de estudiante, no me recibí, pero cuando uno estudia, por ejemplo, una materia importante en la carrera, que es contrato, siempre se habla de que las partes se sientan en un pie de igualdad, ¿no? Salvo alguna excepción de contrato, que son los contratos de adhesión en general, uno se sienta en un pie de igualdad. Esta ley viene de alguna forma a transparentar que esa igualdad no existe al momento de alquilar, digamos, que uno no se sienta en un pie de igualdad con el inquilino y el locador, sería un poco de eso. exactamente, exactamente. Lo que trata un poco es de eso. Sin embargo, digamos, los efectos de esta ley en cuanto a esta finalidad que se propone, que es la protección al locatario, lo vamos a ver recién cuando transcurran un tiempo. Sin embargo, digamos, lo que se propone, y de hecho algunas cuestiones de modificaciones que tiene, apuntan para eso, y obviamente que el mercado inmobiliario, tal como bien lo indicas vos, Fer, o sea, no hay una relación de igualdad, siempre, digamos, en esta autonomía de la voluntad, esto que se llama así, al hecho de que, bueno, nos sentamos nosotros dos y negociamos el contrato, sabemos que en la práctica no funciona así, digamos, un mercado bastante, por decirlo de alguna manera, como dijiste bien vos, de adhesión, porque prácticamente el inmueble se ofrece con estas condiciones y, bueno, el que no quiere, que venga el que sigue. Exacto. La verdad que es un mercado en ese sentido que viene con reglas bastante duras. Lo que viene a hacer justamente la ley es tratar de tumbar un poco la balanza, y bueno, obviamente que después hay que ver cómo termina en la práctica, porque bueno, ya en Argentina siempre se las rebuscan para ir desvirtuando algunas cuestiones. Por ejemplo, ya la ley, esto es importante aclararlo también, Fernanda, es para contratos celebrados a partir del 1 de julio del 2020 en adelante. O sea, no se Bien. aplica para los contratos celebrados antes. Bueno, Bien. ¿qué es lo que sucede y qué es lo que están haciendo en Buenos Aires? Vi porque las noticias, probablemente acá también, desconozco porque todavía no me ha tocado ningún caso, es celebrar los contratos, o sea, los celebramos hoy, pero le ponemos fecha del 29 de junio y hacemos figurar como que en este tiempo vos no ocupaste el inmueble porque yo estaba haciendo una reforma y Qué raro todo ahora, esto. digamos, ¿para qué hacen estas cuestiones? Bueno, justamente, y ahí viene una de las grandes modificaciones de la ley. Los precios, los cánones, ya no están más, digamos, lo que estamos acostumbrados, los contratos habitualmente, permitían aumentos escalonados. O sea, es decir, el Ujú. primer año vos pagabas una cifra, a veces era menos de un año, a veces era los 6 meses, que le aplicaban por lo general un porcentaje. Para hacer un Exacto. ejemplo, si el primer año pagabas 10.000, el segundo año pagabas 15.000, por Exacto. poner un ejemplo, ¿no? Bueno, esa regla de juego hoy cambia. ¿Y qué es lo que cambia? Dos cuestiones cambian. Por un lado, lo que cambia es el periodo. O sea, ya los Ujú. contratos no son más de 2 años como lo son actualmente, el mínimo legal estamos hablando, ¿no? Sino que pasan a ser 3 años el mínimo legal. Y la actualización, estamos hablando siempre en locaciones habitacionales, o sea, para Exacto. vivienda. Ya no es la reforma, digamos, perdón, la reforma no le pone, digamos, esa libertad de elegir cómo actualizamos de alguna manera el precio del contrato, sino que se fija de entrada un canon que va a ser la cuota pura, volviendo al ejemplo de antes, por ejemplo, 10.000 pesos, y eso va a regir en toda la relación contractual. Bueno, ¿cómo se va a actualizar ese canon? No sé si perdiste conexión, ahí está, te veía. No, estoy ¿Cómo perfecta, se yo te va, escucho bárbaro. ¿Cómo se va a actualizar ese canon? Bueno, ese canon se va a actualizar aplicándole un índice que va a publicar el Banco Central de la República Argentina. Se puede Ujú. aplicar una vez al año y para ese índice se tienen en cuenta dos, digamos, índices importantes, que es el índice de precio del consumidor y el RIPTE, que es la remuneración imponible a los trabajadores en promedio registrado. O sea, va a tener en cuenta lo que va aumentándole el sueldo en promedio a los trabajadores registrados junto con el aumento del índice del precio del consumidor. Eso va a dar Exacto. un coeficiente, se va a hacer una fórmula y estos 10.000 pesos el segundo año se van a transformar a otro valor que, digamos, va a ser para el segundo año. O sea, va a tener dos aumentos del contrato de 3 años. En el Bien. segundo año, a partir del mes 13 sería, y después a partir del mes 25. O sea, van a ser esos 3 periodos que va a tener aumentos. Veo que ahí alguien Bien. preguntó algo, Fer, no sé si dice, Sí,
Es para posible que te renovar. cobren como condición. Bueno, la inmobiliaria, digamos, tiene, ahí veo el tema de comisiones, la inmobiliaria tiene, por lo general cobran ese porcentaje de 5% en comisión, que no tiene nada que ver con la ley y tiene que ver con el trabajo que presta la inmobiliaria. O sea, si uno va, por ejemplo, y alquila directamente con el dueño, hay un cartel que dice se alquila o un aviso, ese porcentaje no se paga porque no tiene que ver con un porcentaje legal. O sea, lo que se paga, digamos, por fuera de la inmobiliaria es el sellado de contrato, que es un sellado provincial, que es un porcentaje, creo que hoy estamos en el 12 por mil, o sea, Ujú. se aplica, digamos, ¿cómo calculamos? Antes teníamos esta indexación, ahora directamente se aplica sobre el valor base, que es esta cuota pura que dijimos antes, multiplicado por ejemplo, estos 10.000 pesos por los 36 meses. Exacto. En base a eso se calcula el sellado que hay que abonar a nivel provincial, pero eso del Después, porcentaje, Mati, sí. no, más allá de esa trampa que la verdad no la sabía, esto de que estaban firmando contratos con fecha anterior, eso no lo sabía, pero bueno, Argentina, no me extraña, Argentina. exacto, no me extraña. También me llegaron casos de gente que se le vence el contrato que tiene actualmente, va a seguir viviendo en el inmueble, cuando le hacen el nuevo contrato, le quieren hacer por 2 años, diciendo de que no se trata de un nuevo contrato. Eso es una mentira, es un nuevo contrato. Exactamente, exactamente. Para empezar, ahí tenemos dos cuestiones. Durante, digamos, este periodo, por lo menos hasta el 30, seguro. Ahora vamos a hablar un Ujú. poco de los proyectos que hay demás. Hasta el 30 de septiembre, seguro, no hay nuevo contrato, nada. ¿Por qué? Porque se dispuso mediante un decreto de necesidad de urgencia que tiene carácter legal, en donde todos los contratos, absolutamente todos, quedaban prorrogados hasta el 30 de septiembre. Eventualmente, si había algún locatario que decía, no, mirá, yo me quiero ir antes o lo que fuere, lo tenía que pactar con el locador o la parte locadora, para hablar en términos no Bien. sexistas, la parte locadora. Entonces la parte locataria hablaba con la parte locadora, se ponen de acuerdo y de alguna manera dicen, bueno, vamos a hacerlo hasta no, no al 30 de septiembre, sino, por ejemplo, el 31 de agosto. Entonces yo el 1 de septiembre te desocupo y demás. Si de alguna manera están celebrando contrato ahora, digamos, el inquilino puede no celebrar nada porque está ya con el contrato anterior. Bien, O sea, no es necesario que celebre un contrato ahora. ¿Cuál es el bien. inconveniente que nos estamos encontrando? Que viene, digamos, con un origen jurídico, pero tiene un origen, digamos, real, un fenómeno social. Estamos en una ventana, si se quiere, porque hoy es día 22. O sea, estamos Exacto. a nada, a 8 días de terminar el mes, y no tenemos en concreto qué va a pasar con la gente que estaba en prórroga. O sea, y eso es Claro. una gran preocupación. ¿Qué es lo que hay ahora, digamos, oficial? Bueno, oficial hay un proyecto en Cámara de Diputados que lo que hace básicamente es prorrogar los efectos del DNU. O sea, es un proyecto, insisto, esto no es nada firme, no está aprobado, es un Sí, sí, proyecto sí, sí. que puede sufrir modificaciones, pero en principio lo quieren O puede estirar hasta el aparecer 30. un nuevo DNU en estos días. Exactamente. Yo creo que por el plazo van a terminar ajustando a través del DNU porque, digamos, el plazo legislativo, bueno, vos lo conocés muy bien Sí, acá en Rosario, imagínate en el Congreso, en donde hay 200 y pico de diputados y después tiene que ir a otra Cámara, o exacto. sea, es mucho más engorroso y quizá no se llegue con el tiempo. En principio también te cuento que el proyecto de la ley habla únicamente de las cuestiones de el congelamiento de precio, la prohibición de ejecución de sentencias de desalojo, y la otra cuestión, por eso no me quería olvidar, lo tenía acá, como te dije, la vigencia de todos los efectos de eso. ¿Qué quiere decir esto? Guarda con las diferencias que no se pagaron, guarda con los cánones que no se pagaron, porque en Claro. este periodo, lo que pasó con el DNU también, es que ha traído para mucha gente, digamos, una serie de beneficios, pero también ha habido algunos pequeños abusos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el decreto decía que no se podía, digamos, Se tramitar suspendían o sea, sí se podía, desalojos. perdón, se podía tramitar el juicio de alojo, pero no se podía ejecutar. Exacto. Aún en aquellos casos que estaba sentenciado, si no estaba, digamos, concretada la medida material, no se podía hacer. Perfecto, hasta ahí estamos. Traía otra disposición. El congelamiento de estos aumentos escalonados que yo te contaba recién, Ujú. podía diferirlos a pagar a partir de octubre en un plan de 3 hasta 6 cuotas. Hasta ahí vamos. Pero como también prohibía los desalojos, ¿qué sucede? Podía pasar lo que efectivamente pasó. Cánones
impagos completos, o sea, meses que no se pagaron. ¿Qué pasa con estos meses? Bueno, estos meses se pueden, digamos, abonar a partir de octubre en adelante, estamos hablando con la normativa vigente, ¿eh? A partir de Ujú. octubre en adelante, pero con una tasa pasiva del Banco Nación del plazo fijo, que es, digamos, un interés bajísimo y no se podía aplicar ningún tipo de cláusula penal ni nada que esté previsto en el contrato con Ujú. intereses punitorios, nada. O sea, era estos 10.000 pesos que dijimos antes, ¿no lo pagaste? Bueno, listo. Se van a aplicar la tasa de interés pasiva del Banco Nación y después te lo prorratean en 3 o 6 cuotas. El tema es que si no se pagaron las diferencias, si no se pagaron el alquiler, Exacto. cuando llega septiembre, al menos el proyecto de ley no contempla esa situación. ¿Y qué quiere decir? Está bien, no te van a desalojar, pero te van a empezar a correr nuevos, digamos, intereses sobre el capital que vas a tener nuevo. O sea, vos en No, septiembre tenías, perdón, en octubre tenías que pagar. y peligra también, Mati, las garantías. Es decir, que vos estás incurriendo en Bueno, incumplimiento de contrato en ese ese, caso, y ese, por lo ese es tanto, otro efecto, ese es otro efecto colateral. Un poco lo que claro, busca el DNU es esta teoría del derecho que es el esfuerzo compartido, en donde, bueno, pierde un poco el locador, pierde un poco el locatario, y efectivamente las garantías no es que pierden, pero sino que su obligación de garantizar las obligaciones principales se extienden a todo esto. O sea, se exacto. extienden en el tiempo, quedaron extendidas en el tiempo, y quedan extendidas en el monto, y si se vuelve a prorrogar, seguramente van a quedar, porque si no, se dejaría desprotegido también a la parte locadora, que si bien, Sí. digamos, está, de alguna manera están aguantando los aumentos y todo, digamos, lo que busca la ley un poco es que pierda un poco cada uno, porque lamentablemente en un contexto Y tan... no exime de la obligación que tiene el inquilino de pagar, digamos, da Exactamente, facilidades, otorgó facilidades, pero no exime del pago, con lo cual, exactamente. esto está bueno decirlo porque en algún momento yo creo que también porque parece que estamos sobreinformados, pero a veces no estamos del todo informados, algunos creían que se estaban perdonando los alquileres, No. lo cual nunca fue el contenido del DNU. Y ahí tenés otro efecto, Fer, porque vos fíjate que si vos tenés una relación así con la persona que te alquile, probablemente, como no tiene ninguna herramienta legal para tramitar nada, ni desalojo, ni nada, bueno, listo, no me pagues. Vamos a suponer que se prorrogue hasta marzo y vos querés renovar, es muy probable que la persona te diga, no, mirá, o sea, estamos hablando en casos en donde uno sabe, porque nos encontramos a veces con casos en la práctica, que la persona puede pagar. De hecho, inclusive se pueden hacer hasta pagos parciales. No lo dice Exacto, expresamente el DNU, pero pero, pero da lugar porque dice, por aquellas, o sea, hablando del interés, por aquellas diferencias de pagos parciales. exacto, exacto. A ver, ¿a qué apunta también un poco el DNU? A que en las dos partes, y de hecho yo creo que, digamos, no va a quedar otro camino de acá hasta que se termine la prórroga o lo que fuere, a estar en una negociación. O sea, muchas veces no se llega, como bien estábamos hablando, a pagar el canon total, pero si uno va pagando parcial, achica todo el interés que le pueda correr, de alguna manera también se evita esto del revanchismo, digamos que lamentablemente es un fenómeno que puede llegar a pasar revanchismo en términos de que, no me Sí, pagaste sí, nunca, listo, yo entonces directamente no te quiero renovar o lo que fuere. Yo exacto. creo que si las cosas se hacen con buena fe, sobre todo estamos hablando en temas habitacionales, que es lo más delicado, donde hay familias, Exacto. muchas veces no es sencillo y por lo menos hay mucha gente de la parte, digamos, locadora que esta situación yo creo que la entiende y también ha acompañado, me consta por algunos casos que he tratado. Pero bueno, es un mercado muy amplio, ¿no? Así que Te ha tocado, Mati, en lo profesional, atender situaciones que sé que se dieron en muchos casos, de gente que ya había firmado su nuevo contrato, pero por la pandemia en su momento no se había podido mudar, entonces tenía vigente, digamos, tenía vigente un contrato nuevo y no podía irse del anterior porque no había mudanza en ese momento. Eso generó algunos, ya me imagino, conflictos judiciales porque algunos querían seguir cobrándoles el alquiler, o el nuevo que nunca habitaste te querían cobrar el alquiler. sí, entiendo, no me ha tocado, entiendo de cualquier manera que judicializar una situación así con este contexto, para la persona que intente judicializarlo, vamos a suponer que estamos hablando de la nueva locadora, la nueva parte locadora que intente cobrarse un alquiler de alguien que no está viviendo,
y entiendo que no va a proceder, y de hecho, digamos, el profesional o la profesional que le recomienda esa parte, iniciar juicio por eso, va a terminar cayendo en lo que se llama la teoría de la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la persona no es que no se mudó porque no quiso, o por alguna situación imputable a sí misma. Está ocurriendo algo a nivel mundial, inédito, por lo menos para los últimos 50 años seguro, sin hablar de las pandemias, digamos, de principio del siglo XX, pero en donde la persona no es que eligió quedarse en el inmueble que estaba y acogerse al DNU porque quería y dejar, digamos, no, ocurrió un aislamiento que en principio fue obligatorio, más allá que después tuvo su Sí, que era estricto. flexibilización y demás, pero excedió a la voluntad propia. Por lo tanto, si esa persona, o sea, de la otra parte, quizá lo sumo, lo más recomendable en ese caso es dejar sin efecto el nuevo contrato o verle la manera, a ver, porque la verdad que iniciar una acción judicial porque no te cumplieron un contrato en ese contexto va derecho a pagar costas, pérdidas, o sea, y sí, Claro. yo estando, digamos, de la parte locadora no lo recomendaría jamás, buscaría otra solución alternativa porque no, es ir derecho a la pérdida, digamos. Mati, y otra de las cuestiones bueno, sabemos los que somos inquilinos, lo que creo que es el mayor incordio que nos genera siempre es el tema de las garantías y de todo lo que se nos Ujú. exige al momento de firmar un contrato. Sabemos que, bueno, muchas veces tenemos que recurrir a compañeros de trabajo, como es mi caso, a familiares también, como es mi caso, en Claro. el caso de lo que es la escritura de un inmueble, que sabemos que es lo más difícil de conseguir muchas Sí, veces. sí. Bueno, también la ley Y plantea que modificaciones en ese de hecho sentido. también, de hecho, en la práctica es lo más difícil de ejecutar. Muchas veces es mucho más sencillo ejecutar Un recibos de sueldo, sueldo una inmobiliaria, digamos. Eso yo exacto. creo que también un poco el fenómeno que se busca con eso es que el dueño de la casa muchas veces, o la dueña de la casa me refiero, muchas veces en ese temor de que vengan sobre su propiedad, de alguna manera termina endeudándose, paga, libera, y bueno, y después se arreglará con el locatario o la locataria que haya afianzado. Pero bueno, Sí, hoy por hoy eso también la ley lo cambia. El gran, digamos, inconveniente con el que nos encontramos es que es un mercado que no tiene controles. Entonces, así como yo te contaba recién que en algunos, digamos, inmobiliarias se ofrecía esto de, bueno, querés la ley nueva, sale tanto, si no, lo hacemos a ley vieja con un precio menor, bueno, toda una cuestión rara y dibujada. Hoy sí, por sí. hoy también, ¿qué es lo que sucede? Vos llamás, por ejemplo, en inmobiliaria, viste una casa que a lo mejor te puedes mudar, un departamento, lo que fuere. Bueno, mire, yo tengo para ofrecerle las siguientes garantías. Por un lado, porque la ley ahora dice que vos ofreces dos garantías del listado que te enumera, más allá de que hay tres que requieren una reglamentación, que es el aval bancario, los contratos de caución, bueno, las Bien. garantías típicas, como la inmobiliaria y la personal, que sería un recibo de sueldo, la Bueno, personal de un tercero, una tercera persona, vos ofreciendo hoy una inmobiliaria y una recibo de sueldo, con eso estaría para la ley. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? La inmobiliaria decía, no, bueno, pero yo quiero tres laborales. Y entramos en este juego de la autonomía de la voluntad. Entonces, al no haber un organismo, digamos, que controle estas cuestiones, a veces es muy difícil si no es a través de la difusión, de que la gente se entere de estas cuestiones, porque lamentablemente, digamos, se creó, la ley crea un organismo, pero bueno, recién está empezando en este contexto, o sea, va a llevar su tiempo que de alguna manera se porque, pueda regular pero esto. además, Mati, porque la información no alcanza, o sea, uno lo dice No, por incluso como supuesto, inquilino, como inquilino me considero una persona, digamos, empoderada en ese sentido, informada, pero uno está en una relación de absoluta desigualdad. exactamente. Es Hay asimetría, aceptar hay o no aceptar asimetría. las reglas, y si no aceptar las reglas, tenés 20 Buscate personas otro. atrás que tienen el inmueble que vos Claro, querés alquilar, entonces es muy difícil si no hay un actor exacto. externo que tenga que hacer cumplir la ley y que en todo caso uno como consumidor y usuario pueda ir y denunciar y que haya alguien que te defienda, digamos, más allá digo, de Exacto. tener que tener un abogado personal. Exacto, exacto. Siempre de cualquier manera, cuando hay algún caso de conflicto, no en eso, sino vos estando en un inmueble y tenés algún caso complicado, siempre lo más recomendable es ir a un profesional, porque muchas veces la persona, a veces por no conocer determinadas cuestiones, termina tomando malas decisiones y a veces, por ejemplo, desocupa el inmueble o lo que fuere, cuando en realidad tenía derecho
a ocuparlo, tenía derecho a que se le reciba ese pago que quiso hacer, tenía derecho a muchas cosas. Por ejemplo, uno de los cambios que también trae la ley y que antes generaba alguna discusión, esto de, bueno, ¿quién se hace cargo de las reparaciones? O sea, vos estás en tu departamento, de repente se te llenó de humedad porque se rompió un Ujú. caño que está, digamos, embutido en una pared, revocada. Bueno, antes se discutía un poco eso, ¿no? Bueno, que el uso, que hoy ya un poquito la ley lo que trata es de transparentar esa situación y decir, no, esto lo paga el locador. O sea, no es una reparación que hace a que se te rompió un picaporte porque vos todos los días lo abrías fuerte. Es algo que ya Exacto. estaba en el inmueble, muy probablemente, si es el ejemplo que te dije, el inquilino, la inquilina lo desconoce. O sea, vos que sabías que había un caño que tenía Sí, una los pequeña oculta. pérdida que después se te hizo una. Bueno, hoy esa discusión está zanjada, digamos, eso, listo, va a cargo del locador. Y a veces, ¿qué es lo que pasaba? Que este también fue uno de los primeros casos que me tocó cuando apenas había empezado a ejercer. A una persona se le había desmoronado una santarrita que tenía en un jardín dentro de la propiedad y le había obstaculizado todo el ingreso. Inclusive esto, por eso digo, la ley, digamos, el Código Civil anterior, ahora voy a hacer un poquito referencia a cómo sería el juego normativo, ya decía algo al respecto, pero muchas veces no se conocía. Entonces, claro, la chica decía, bueno, yo lo tengo que hacer sacar. En ese Claro. momento era, vamos a hablar plata de hoy, quizá el gasto era de 30.000 pesos porque tenían que sacarle todo, tenían que llamar un camión, eso tenían que cargar el camión y después los tenían que desechar, porque era enorme, era una planta Ujú. enorme, lo que se había, en una tormenta, digamos, se desprendió del jardín delantero y le tapó toda la entrada. Bueno, obviamente no llegamos a judicializar nada porque hicimos un buen escrito y entendieron que en realidad era, digamos, era ajeno, eso está bien, ocurrió una tormenta, pero algo que hoy también está expreso, la parte locadora tiene que asegurarle a la locataria el pleno uso y goce del inmueble. O sea, eso ya Exacto. está expresamente para que no entremos en la discusión, que no, que si la planta, que vos no la ajustaste, o sea, no, se terminó esa discusión. Esa discusión hoy lo que busca la ley es decirle a la locadora esto son cosas que vos le tenés que asegurar a la locataria. Sí, o se te O sea, rompe la cañería y estuviste un mes sin poder usar la cocina o el baño. Bueno, no estás exactamente, garantizando el uso al reducción, inquilino de... reducción del canon. O, como ha pasado, también esto es otro de los casos que también tuve al principio, tenés que mudarte. Porque tienen que hacer una reparación y a lo mejor tenés que estar 10 días viviendo de un amigo, de una amiga, en el mejor de los casos que no tenga familia, digo. Bueno, eso también. O sea, esas cuestiones se detraen del canon eventualmente y es más, a veces, digamos, no va a venir el locador a decirte, bueno, acá te pago, no. Se Claro. le notifica, bueno, hay todo un procedimiento, ¿para qué? Para Sí, resguardar el generalmente derecho. son cuestiones de conflicto, digamos, son cuestiones que se Exactamente. plantean como conflicto y donde, bueno, muchas veces tiene que interceder un profesional para defender la posición del inquilino, digamos. Exactamente, exactamente, porque a veces ante el desconocimiento, por eso, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, listo, pago el arreglo y a lo mejor es un desembolso que implica, digamos, entre el alquiler y eso, gran parte de sus ingresos en algo que no le correspondía y que era eventualmente trasladable. Hoy por hoy también otra Exacto. cuestión que trae la ley es justamente eso. Volvemos al ejemplo recién, que por ahí es más sencillo. Vamos a suponer que este caño se te pinchó y empezó a perder agua. Bueno, tenés tiempo para agarrar y mandar, o sea, si la filtración es poca, podés notificarle, digamos, por una carta de documento, esperar 48 horas y lo haces. Pero si no, lo tenés que hacer la reparación, viene un Exacto. plomero, lo arregla, y después, bueno, mire, esta es la boleta de lo que pasó. Y aparte hoy tenemos otra ventaja, que no existía años atrás y no existía en nuestra adolescencia tampoco, es que hoy tenemos WhatsApp, hoy tenemos un Ajá. celular que podés filmar, podés sacar fotos y de alguna manera eso hace de la buena fe en decirle al inquilino o perdón, a la locadora o a Al la locador. inmobiliaria, che, mirá, me está pasando esto. O Exacto. sea, para evitar, porque siempre en estos casos, siempre, más allá de que se presuma, siempre hay que actuar de buena fe. ¿Para qué? Para que después es mucho más sencillo reclamar. O sea, si uno no toma ninguna diligencia, no filma, saca foto y después pretende trasladar gasto, y comprobante no me dio, me cobró de palabra, y bueno, es muy difícil después No, porque tratar además, de. además también el contrato tiene deberes que pesan sobre, digamos, el inquilino en el sentido del cuidado del inmueble. Entonces, si uno deja estar una situación y no Claro, advierte, puede que la situación empeore y ahí sí hay una cierta exacto, culpa del inquilino en ese exacto, caso. exacto. De hecho, la Mati, ley refiere un poco a eso. La ley sí, habla de un deber genéricamente del inquilino, digamos, de hacer ese deber de cuidado.
Si bien no está que también es expresamente, digamos, fundamental, de ¿no? cada cosa, pero sí tenés un deber de cuidado como inquilina para que evitar que las cosas se compliquen más de lo que es, dando aviso oportunamente, por ejemplo, ¿no? Exacto. Mati, otra de las cuestiones para los que vivimos en edificios es, además de los gastos de alquiler, se suman los gastos de las Ujú. expensas que Sí, han aumentado también bastante en el último tiempo. Eh, el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias, de a quién corresponde el pago de esas expensas y si la nueva ley también hace alguna valoración sobre eso. exactamente, sí, la ley ahora también hace una valoración sobre eso, inclusive va un poco más allá, porque refiere a que no depende de la calificación que le pueda llegar a dar el consorcio a la expensa extraordinaria o ordinaria, sino que depende de aquello que hace al uso y goce de la cosa. Vamos a poner un ejemplo. Si se quiere cobrar una expensa a que le llaman ordinaria, pero se trata de un arreglo que tienen que hacer o sea, algo que no tiene nada que ver con el departamento y la unidad que vos alquilás, por más que a eso le pongan el carácter de expensa ordinaria, no es Bien, trasladable, le corresponde al locador. O sea, bien, ¿qué otro gasto puede haber durante el canon locativo? Bueno, te hacen una mejora y resulta que por un tiempo esa zona tiene que hacer una contribución diferente a través del TGI. Bueno, eso no lo tiene que absorber la persona locataria, porque de claro, hecho está ahí temporalmente, más allá que el contrato de alquiler pueda ser durante 10 o 15 años, es el dueño el que tiene que asumir el gasto, o el dueño o la dueña que tiene que asumir el gasto de ese gravamen sobre el bien, inmueble, sea de un impuesto, sea de algo excepcional como el que te acabo de decir, o estas expensas extraordinarias que por supuesto pesan sobre la persona dueña, no sobre el que está bien, alquilando. bien. Sí, que va a tener impacto sobre el inmueble en sí y no sobre el uso que le haga, digamos, el Exacto, inquilino. Distinto es exacto. el gasto que demanda la limpieza del tanque de agua, que obviamente que es algo que hace uso Mantenimiento de exclusivamente, ascensores, mantenimiento de ascensores o, claro, bueno, o seguridad o lo que sea, ¿no? Otras cosas que exacto, sí, por eso son ordinarias, por eso se las llama exacto, así. exacto. Eh, Exacto. Digamos que, si bien la regla es esa, ordinarias, inquilino o inquilina, las otras, la persona locadora, puede pasar de, como te dije recién, esto de las calificaciones. O sea, en principio es así. Si hay alguna calificación que le quieran dar a un gasto que no correspondería a una expensa ordinaria, pero lo quieren ubicar ahí, no, bueno, eso se puede reclamar. ¿Se bien, entiende? O sea, por regla bien. lo que vos dijiste es correcto. ¿Cuál sería Sí, la no es cómo se excepción? denomina, sino de la naturaleza en Exacto. sí de lo que se haga. Exacto, que Bien, quieran dibujar algo que no es y de alguna manera, entonces ahí que vamos, no nos eso. extrañaría. No, bueno, con lo que venimos hablando, por eso Ahí, digo, ahí va justo a lo que tira Silvana. ¿Qué pasa con la TGI y con el inmobiliario? bueno, Yo tengo una teoría sobre eso, pero dejo que lo digas bueno, vos y después si coincidimos. en principio, inclusive acá participé, bueno, estuve viendo una charla también del Colegio de Abogados en donde el tema de la TGI es lo más discutido, porque, a ver, el impuesto inmobiliario no hay duda, es un impuesto, grava el inmueble, ¿dónde está la trampita? Lo trasladan al canon, o sea, básicamente es eso, o sea, Ahora, yo te voy a cobrar de 1.000 pesos y el API me sale 500 pesos, bueno, te cobro 10.500, o sea, fácil, sencillo, me ahorro la discusión de quién paga, quién no. El TGI, que es una tasa, que no es técnicamente un impuesto, está muy discutido. A ver, habitualmente lo suelen trasladar, pero en definitiva, por lo menos en estas dos situaciones, son discusiones que de alguna manera terminan zanjando de qué manera. Bueno, lo ponen dentro del canon, te aumentan un poquito el alquiler y se hace cargo o el dueño, o el dueño y la dueña, o la inmobiliaria en pagarlo, pero en definitiva lo termina pagando la persona que está viviendo de alguna manera. sí, ahora El tema están está, poniendo, Colegio de Corredores plantea 50% el locatario, claro, bueno, 50% el inquilino. inclusive vos fíjate que se llegó hasta hacer una consulta pública a la municipalidad, digamos, como no tiene nada que ver, digamos, que la municipalidad se expida sobre el carácter que Sí. tiene el TGI, porque en realidad estamos hablando de una ley de fondo, o sea, es una cuestión, Igual, ¿lo Mati, no hacen sé si para qué? coincidís, no sé si Ujú. coincidís en esto, pero justamente como la tasa tiene que ver con servicios efectivamente prestados, ¿no? Ujú. Con la luminaria, con la recolección de residuos, entiendo que es algo de lo cual sí se beneficia el inquilino. Sí, se podría Pienso, trasladar. Yo estoy opino lo mismo pensando que en voz vos. alta. Yo opino lo mismo que vos. Pero lo que se suele hacer, insisto, dibujando un poquito esta situación para evitarte la discusión, bueno, ¿me querés cobrar el TGI que el TGI un impuesto?
directamente al precio del canon, pero sí, yo opino lo mismo que vos, o sea, es un gasto trasladable porque es algo que se paga, como decís vos, el famoso alumbrado, barrido y limpieza, bueno, que hoy por hoy también Claro. el municipio presta mucho más de servicios que eso solo, pero en definitiva sí, es algo que se paga por un Sí, por servicio. la naturaleza de la casa, sí podríamos decir que Exactamente, uno, el inquilino, hace goce de ese servicio que se presta a través del cobro de la tasa. Eh, exactamente. a ver, Mati, a ver qué me queda, no sé si quedó pendiente de alguna de las preguntas que habían hecho ahí en el vivo. Para mí, Sí, ahí lo que creo más me que parece que, bien, Euge y Hermoli, que preguntó algo que vos me preguntaste, entiendo, esto del mes de preaviso. Bueno, insisto, no correspondería pagar preaviso porque justamente te no lo hablamos, agarró. Mati, no lo hablamos y Sí, es sí, importante eso. es que, no, Ay, yo lo entiendo, lo entiendo en la pregunta que me hiciste vos respecto a que si vos tomabas un contrato cuando dictaron el aislamiento, entonces no te pudiste mudar porque no había empresa de mudanza, te ah, tuviste que quedar y lo entiendo por ese lado. Bueno, no pero la ley correspondería ahora lo pagar. cambia eso, ¿no? La ley cambia esto del mes de preaviso. ¿Qué pasa si vos como inquilino, más allá de la pandemia, olvidémonos de la pandemia, Sí. en el nuevo régimen de la ley, vos como inquilino, por distintas circunstancias, tenés que dejar el inmueble antes de Ujú. finalizado el contrato? ¿Qué era lo que pasaba antes de la ley y qué es lo que plantea hoy la ley en esas circunstancias? Bueno, hoy la resolución anticipada, en principio, se tiene que dar a partir del mes 6. O sea, vos tenés que estar, en principio, 6 meses. No sería este el caso, ahora explico por qué, pero vamos a la ley nueva. La ley nueva dice, vos te estás 6 meses, desde los 6 meses al año, pagás un mes y medio digamos, por el desocupar el inmueble. De cualquier manera, tenés que hacer el preaviso un mes antes. Bien, Son cuestiones muy finitas que están redactadas medio raro también porque tiene alguna técnica legislativa complicada, pero vos tenés que avisar con un mes de anticipación que te vas. O sea, en este caso sería vos el mes 6 avisás que te vas y digamos ahí pagarías un mes y medio por adelantado, bien. al momento de Está desocupar, bien, ¿no? está bien, digo, también pensando en la buena fe de los contratos, donde uno también Sí. tiene que darle previsibilidad al locador, digamos, correcto. Ahora por eso, digamos, de la regla tradicional, esto es más o menos lo mismo. Después del año, o sea, vos avisando un mes con el mes, avisando, tenés que pagar un mes en calidad de indemnización a la parte locadora. ¿Qué Bien. novedad trae? Bueno, que ahora si vos avisás con 3 meses de anticipación, obviamente siempre pasando los 6 meses, avisando con tres Ujú. meses de anticipación que vas a desocupar el inmueble, no pagás indemnización. ¿Se Bien, entiende? O sea, bien. vos, como volviendo al ejemplo de antes, el mes 6 avisás que dentro de 3 meses desocupás, siempre dice notificación fehaciente. Bueno, la ley trae una modificación que no es solo para los contratos de locaciones, sino es para los contratos en general, en donde está la posibilidad de las partes de constituir un domicilio electrónico. Bien. No está muy reglamentado esto, pero digamos de alguna manera se admiten tanto emails, se admiten inclusive siempre que las partes así lo acuerden, ¿no? Después obviamente que va a ser un tema de prueba en el caso de conflicto, va a haber que traer un perito y demás. Email, notificaciones vía red social, cualquier notificación electrónica vía WhatsApp, se tienen como válidas en la medida de que esté en el contrato así expresado. ¿Qué quiere decir Bien. en este caso? Que si las partes de alguna manera en el contrato ponen una dirección de mail y uno avisa a través del mail, obviamente que si vos avisás dentro de 3 meses desocupás, vas a estar siguiendo que te respondan, no es que va a decir, bueno, mandé el mail porque también eso habla de que después va a tener un problema, va a tener que renegar, pero de alguna manera Exacto. para reducir el costo este de mandar una carta de documento. De cualquier manera, si no querés renegar, si eventualmente no querés gastar, si tenés que, digamos, litigar para evitarte un perito y demás, y bueno, una carta de documento y listo, no vas a, Bueno, ahí vas a tener el esto aviso Mati, de cuando recibo. esto me tocó participar de distintas reuniones, de discusiones, cuando fue, digamos, el momento posterior a la publicación del DNU, que generaba muchas dudas también respecto de la redacción y de la implementación fundamentalmente, y después también de la discusión de la ley, donde nosotros incorporamos esta discusión la notificación electrónica, primero Ujú. porque estábamos justo en un contexto Que lo de ameritaba, claro. restricciones estrictas, claro, en el marco de la pandemia, donde realmente la gente no podía ir al correo a enviar una carta a documento. Entonces había que resolverlo. Pero también entiendo que por los tiempos que corren, esto que vos Que lo planteabas, ameritaba. así como uno plantea un domicilio legal, bueno, planteemos también un domicilio, una notificación electrónica a los fines del cumplimiento del contrato y lo que sea. O sea que, nada, es interesante también avanzar en ese sentido.
Exacto, y te digo más, Fer, esto es importante porque se sigue manejando con la teoría de la recepción. ¿Qué significa esto? Digamos, la validez de la notificación se perfecciona en la medida de que le llega a la persona, no si tomó conocimiento, si lo leyó, Si si te lo contesté, abrió. digamos, si te contesté Claro. o no es indistinto. Vamos al caso del mail, vamos al caso del mail. Si yo, digamos, nosotros hacemos un contrato, denunciamos un email cada uno, y bueno, yo decido resolverlo y te mando un email. Bueno, yo lo único que tengo que demostrar, llegado el caso, si esto digamos, se llega a conflicto, que yo te mandé el mail y que tu casilla lo recibió. Ahora, si vos lo dejaste en bandeja de entrada y nunca lo leíste, inclusive hasta si se te fue a correo no deseado, si vos cambiaste de casilla de correo y nunca me avisaste, esos son problemas del receptor. ¿Quién hace la emisión? Es la teoría, es lo mismo que la carta de documento. ¿Qué quiere decir? Yo te mando una carta de documento, pero vos te mudaste, o vos no la quisiste recibir, o había una persona que la recibió y no te dijo nada y la tiró a la basura. Bueno, acá funcionaría lo mismo, digamos. La validez se la da la recepción y es lo único que tiene que demostrar quien emite esa notificación. Eso, Mati, está así perfectamente establecido en la norma, o son más discusiones de tipo, digamos, de antecedentes jurídicos por juicios, por Y sentencias? es que, no, es una construcción jurisprudencial y doctrinaria. La norma lo que habla directamente es de la constitución del domicilio electrónico y demás, y después, Bien, bueno, tenés en la normativa en general lo que es el código y demás, de hecho, inclusive hasta la propia, que ya nos vamos a otra rama, ¿no? Pero la ley de contrato de trabajo, en donde habla de la teoría que, digamos, las notificaciones tienen carácter recepticio, o sea, vos recibís, no importa que no entiendas, que no, ya ahí tiene, o sea, yo ya te informé. Si vos tomaste bien, conocimiento, eso es otra discusión que no hace al perfeccionamiento de la relación jurídica. O sea, bien, acá, insisto, yo te comunico la voluntad y se perfecciona en la medida que eso llegue al destino que vos me dijiste que tenía que llegar. O sea, vos me dijiste bien. este correo, listo, yo lo puedo Igual, probar Mati, a través... para que pensemos en voz alta, digo, por Sí, los que sí, están escuchando, esto ya lo plantea la nueva ley de alquileres y estamos hablando en el sí, contexto de la nueva ley de alquileres. Es decir, si yo tengo sí. vigente un contrato anterior donde nunca planteé en el contrato un medio de notificación virtual o electrónico, no estaríamos hablando de lo mismo. No. De hecho, otra cosa, Fer, que es importante en base a tu pregunta. No es una de las disposiciones de carácter de orden público. ¿Qué quiere decir? Eventualmente puede no estar. O sea, Bien, eventualmente puede estar el domicilio real como está tradicionalmente, pueden estar los dos, puede estar uno solo, o sea, solo el mail. De cualquier manera, bien, quien redacta el contrato es muy importante, sobre todo, bueno, el que lo lee, en este caso el inquilino, que no es el que lo redacta, que tiene que tener en cómo hace ese juego. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en decir, si están los dos, bueno, si va a ser indistinto, notificar a uno, o sea, al domicilio real o al mail. Digo el mail, pero puede ser cualquier otro canal electrónico, pero para simplificarlo, digamos, vamos a hablar del mail. Si va a ser indistinto, notificar a uno a otro. Si algunas cosas se mandan a uno y no a otro, y viceversa. Eso tiene que estar claro. Tiene que estar bien, claro y lo tiene que entender cualquier persona que lo lea, porque si eso suscita duda, ahí se va a entrar en un problema y ahí obviamente digamos las posturas más rígidas que van a decir, no, vamos al terreno tradicional, carta documento, domicilio real. Por eso digamos, es algo nuevo a lo cual nos vamos a tener que acostumbrar como sociedad porque un domicilio electrónico, un mail o lo que fuere, es algo que recién y no da mucha seguridad, así como en su momento no daba mucha seguridad pagar por home banking, viste que mucha gente, no, listo, exacto, hacer cola al claro, banco, aunque se exacto, podía tranquilamente hacer una pequeña exacto, operación en tu casa y pagarlo. Bueno, esto es lo mismo, son temas muy novedosos que bien, capaz que de acá a algunos 5 o 6 años va a estar mucho más avanzado de lo que está ahora. De hecho, ya bien, viene avanzándose, estamos en una etapa intermedia, no es que venimos de exacto. cero. Exacto. Y ahí un poco lo que volvían a plantear es el tema de la preocupación bueno, de la prórroga de los efectos del DNU o un nuevo Claro. DNU que plantee también la situación. Yo creo que esto a título de reflexión, yo creo que lo más por ahí complicado del escenario que nos va a quedar post DNU va a ser fundamentalmente las deudas por alquileres. Creo que ese va a Claro. ser el gran problema. Eh, Entiendo que son muchas las situaciones no importa, digamos, si hubo buena fe o mala fe, la realidad es que hay un alto Sí, sí, índice de sí. deuda
Y bueno, eso me parece que va a ser uno de los grandes problemas. Yo creo, entiendo al igual que vos, que estaremos más próximos tal vez a la firma de un nuevo DNU que a la ley, ¿no? Sabemos esto que vos decías, que hay proyectos presentados en ese sentido de prórroga del DNU. Sí, sí, sí. De hecho, inclusive el DNU creo que también un poco va a tratar de dar alguna regla de juego en relación a estas deudas que yo te decía. Porque la ley simplemente lo que hace es trasladar los efectos del primer DNU en lo que hace a la prohibición de, o sea, al congelamiento y a la prohibición del desalojo. Más allá que dice prorróguese dentro de sus efectos, menciona los títulos y deja afuera estas deudas, digamos, por la diferencia de precio, y deja afuera esto de los saldos impagos. Entonces, si uno lo interpreta estrictamente, ¿qué quiere decir? Que en octubre va a haber que pagar lo que no se pagó desde marzo hasta acá, o sea, desde abril en realidad. Claro. Yo creo que el DNU de alguna manera va a tener que buscar reglamentar alguna de esas cuestiones para saber, quizás refinancia un poco más, o sea, alguna vuelta le va a tener No, que no va dar a poder porque... tener la misma lectura que aquel marzo, digamos, donde recién Exacto. se iniciaba la pandemia en la Argentina y se tomaban definiciones. Claramente no va a poder tener el mismo contenido porque el escenario es distinto. Y aparte que también, aparte por una cuestión jurídica, social, económica, si vos en los mismos términos prorrogás los efectos hasta marzo sin de alguna manera no establecer una regla de juego, de salida, es patear la pelota para adelante, lamentablemente. Y en algún momento eso se corta y va a ser ahí, o sea, van a, encima ahora digamos con el tema de este contexto que, bueno, tribunales está cerrado y todo, cuando se abra tribunales va a ser una lluvia de embargo, de juicio, y la verdad que lo que tenemos que buscar como sociedad es evitar llegar a eso. Por Sí, eso sí, yo decía recién, y quizá como abogado lo digo, lo mejor siempre es tratar de estar en comunicación y de alguna manera ir buscándole pagos parciales, refinanciamiento, ver la manera en aquellos casos que se pueda, aunque sea demostrar una buena voluntad para no llegar a una situación de esas, además porque es supongo muy también que hay complicado. situaciones diversas, ¿no? Uno también en esto discursivamente a veces pone como diablo al locador, digamos, Claro, no porque sea el diablo, sino porque sí es la parte más fuerte en ese contrato, sí, pero sí, también es verdad que hay muchos locadores que tienen como único ingreso ese sí, alquiler, con lo cual esto es una bueno, bola, ¿no? sí, Está sí. quien quedó sin De hecho, laburo, quien no tiene qué, ingresos. qué bueno que lo mencionás porque el DNU trae un articulito que menciona esa situación. El inconveniente es cómo llevamos a la práctica eso, porque lo pone a la persona locadora, vamos a suponer que, como dijiste bien vos, es el único ingreso que tiene. Bueno, eso lo tiene que demostrar. Y para demostrar eso no es sencillo. O sea, no es que agarra y dice, bueno, listo, yo solo tengo este inmueble solo y ya hay que presumir que es mi único ingreso. O sea, demostrar una situación de esa, hasta que lo demuestra, en relación a poder tramitar un desalojo, insisto. Porque es para eso, digamos, que la ley le levanta la restricción. Bueno, cuando llega a Exacto. demostrar eso, Lo probablemente... excepciona, digamos, lo pone como en la excepción de la norma Exacto. a ese locador, a esa situación del locador. Pero lamentablemente en la práctica es una elegancia, porque, digamos, estaría bueno que eso se pueda hacer rápido, pero si vos tenés que hacer un juicio de desalojo y demostrar eso, probablemente cuando termine el juicio ya estamos en marzo. O sea, es, Claro. es incrementar No, gasto. y también, Mati, esto, digamos, lo que deja en relevancia también es una situación que se da mucho en la Argentina, donde muchos de los alquileres no son blanqueados. Bueno, desde ya. Desde ya porque ahora la nueva ley, otro de los cambios interesantes es que tiene que hacer una inscripción en el AFIP. Esa palabra que Claro, mucha gente le da miedo. claro. Bueno, se inscribe en el AFIP y dice la misma ley que cuando alguien insta una demanda, vamos a suponer que, vamos al ejemplo de antes, digamos, vos me alquilabas un inmueble a mí y resulta que tenemos un problema porque vos no me pagaste, entonces yo te quiero hacer algún tipo de juicio de embargo, te quiero, digamos, hacer un cobro de peso. Bueno, Ujú. cuando yo inicio el juicio, el juez antes de empezar a tramitar la demanda, tiene que anoticiar a la AFIP. ¿Para qué? Porque si no está, obviamente, después va a tomar cartas en el asunto. Sí, sí. Eventualmente, inclusive, hasta hay penalidades, o sea, eso es otra de las modificaciones que trajo la ley y que no cayó, digamos, muy bien porque sabemos que es un mercado que a veces le escapa a esas cuestiones. Eh, Exacto. yo me he tocado a veces con casos en donde, siempre hablando de inmobiliarias por medio,
a veces no se pagaban los sellados, o sea, se retenían los sellados pero no se pagaban. Cuando eso en realidad, si bien ellos son agentes de retención, digamos, el contrato tiene que tener el pago del sellado porque después en el caso de incumplimiento es un problema para las partes. Claro, A veces en ese sentido, las inmobiliarias funcionan como si fuera mercado libre, que ellos acercan la oferta y la demanda, pero cuando hay un problema, viste, no, son ellos dos las partes, nosotros simplemente fuimos un exacto. intermediario. Cuando, bueno, en estos Mati, casos hay con los mucha... gastos de averiguación de las garantías, Sí. con los gastos de averiguación de garantías, Y bueno, eso lamentablemente, como te dije, lo terminan trasladando a la persona, digamos, a quien quiera acceder al inmueble, digamos. La ley no refiere a la imposibilidad de cobrar eso. Esto también hay que ser bastante claro en cuanto a que si no está prohibido, lamentablemente, ahí se aplicamos el principio constitucional exactamente, siempre y cuando, no sé, por ejemplo, esto, lo que sí está prohibido es esto de los depósitos en garantía. Hoy la ley dice, cuando vos accedes, vos tenés, digamos, el tope, te pueden cobrar como depósito en garantía un mes de alquiler. O sea, si bien. volvemos al ejemplo de antes, 10.000 pesos el alquiler, listo, el depósito en garantía es 10.000 pesos, pero tiene una particularidad. Estos 10.000 pesos, viste que como sea un depósito en garantía, no es un adelanto de nada. Vamos a suponer, para que se entienda el ejemplo, una persona locataria que se porta muy bien, mantiene el inmueble, antes de entregarlo lo pinta y todo, y transcurrieron los 10 años. Con estas dos indexaciones que tuvo en el mes 3 y en el mes 25, esos 10.000 pesos de depósito en garantía se transformaron en, qué sé yo, 20, vamos a suponer. Ujú. Ese es el crédito al que tiene derecho la persona locataria cuando se ocupa el inmueble. ¿Qué quiere decir? Es el valor del canon actualizado al final, no los 10.000 pesos. ¿Se Ah, entiende? mira. Mira, Y si esa no la la tenía. persona, y si la persona se mandó alguna macanita porque, como te dije, dejó algo roto, lo que No fuere, sé si a los ustedes les pasó, pero a mí me ha pasado que te buscan 20.000 excusas para no darte el B de depósito. Pero bueno, sí, bueno, se suele hacer porque en realidad lo toman como si fuera una especie de gasto de acceso al inmueble, cuando en realidad no es así. Por exacto, eso exacto. siempre es mejor documentarlo. Otra de las posibilidades que trae la ley, que bueno, esto también por ahí es más accesible hacerlo cuando se da en la relación contractual entre la persona que es dueña y la persona, o sea, mano a mano, sin intermediario, en donde el depósito en garantía, siempre hablando que el locatario tenga alguna solvencia personal, por ejemplo, un trabajo, en lugar de hacer un depósito en garantía, se firma un pagaré. Ese pagaré que se puede llegar a firmar tiene que estar incluido en el contrato y tiene que decir expresamente eso, si no, no tiene ningún valor. ¿Se entiende? Claro, Si uno entiendo. piensa garantizar la obligación con pagarés sin hacer referencia que era el depósito en garantía, bueno, la ley directamente dice que eso está prohibido. Estas cosas sí dicen, no, eso no se puede, no tiene valor eso. O sea, Bien. por eso, digamos, eso se puede aplicar, insisto, cuando hay una inmobiliaria van a querer cobrar el mes de depósito, pero lo tienen que reintegrar al valor, que es una de las cosas que también generó mucha molestia en lo que es la parte, digamos, la locataria, que el hecho de tener que reintegrar a valor mercado. De alguna Claro. manera, si uno lo mira en términos abstractos, los aumentos que hacen, digamos, anuales, son aumentos acumulados del año con estos dos índices que aparte son los índices reales que puede pagar la persona, o sea, el índice de precio del consumidor y la remuneración imponible al trabajador, que en definitiva estamos hablando de personas, porque la ley busca un poco eso, digamos, proteger a las personas, no al que alquila un departamento en Puerto Madero de 300.000 pesos por mes, y Al claro, laburante, básicamente. que los hay, sino proteger a aquel justamente que hace frente al día a día, al trabajador, trabajadora que están Sí, que sus sueldos no han peleándola. aumentado como aumentan los alquileres. Es una Exactamente, realidad, exactamente. una realidad. También, Este, también por eso digo, hay que ver en ese sentido, digamos, los aumentos esos que fueron absorbiendo en esos años, de alguna manera, y aparte que vamos a ser sinceros, no es que esos 10.000 pesos vos se lo das y lo guardaron en una cajita y después te van a dar lo mismo con la numeración exacta. Si el exacto. contrato se indexa, es lógico de alguna manera que el depósito se indexe. ¿Qué es lo que puede hacer el locador? Bueno, retenerlo en concepto de aquellos servicios que vos tenías a tu cargo y no pagaste. Por ejemplo, como hablamos antes, si dijimos el TGI, vamos a suponer el agua, la luz, Exacto. resulta que tenés deuda, te lo retiene hasta que vos no le acredité que esté todo pago el periodo que vos tuviste. O estas cuestiones que son las más discutibles, en donde se hace Te podés ir el sin tema. pintar y dejárselo, digamos.
si está Para mí pactado algo como de una lo más obligación, torturante que me ha pasado cada vez que alquilo es pintar antes de irte. Creo que es de las peores cosas que te ocurren. si está pactado por contrato, lamentablemente hay que hacerlo. O en su defecto justamente decirle, bueno, del depósito en garantía que vengan a pintar. O sea, Eso, por eso te conseguir a decía. alguien. Sí, sí, sí. A ver, Sí, el depósito en garantía se devuelve al momento de la entrega de la llave, en la medida que esté todo bien. Si vos eso lo querés pactar, tranquilamente lo podés pactar. Decir, bueno, pintarla acá el departamento me sale 20.000 pesos, mi depósito en garantía actualizado hoy es 18.000. Bueno, mira, te doy 2.000 y me voy, por decirte algo. exacto, ¿Entendés? exacto, exacto. Obviamente que en ese caso, lo más recomendable, para no entrar en ninguna discusión, es buscar a alguien de confianza, que el valor sabe que lo pone, pero bueno, eso son cuestiones que van por fuera de lo jurídico, en el sentido de que Ahí no te cobren. se queja Cristian, que dice que pues se nos va a terminar el vivo, se nos va a cortar. Ajá, Si me mudo, me obligan a ponerme un pintor ellos. Y porque, a ver, todo lo hemos hecho, y asumo, yo sí. alquilo desde siempre, que bueno, a veces, viste, uno cuando no tiene un mango, pintura la Pintas cal, vos. pintar, a veces no del todo bien. Entonces, bueno, el dueño se debe garantizar o se debe querer garantizar que contratan a alguien que lo pinta bien con una pintura. Bueno, a mí me ponen la pintura que tengo con la que tengo que pintar, por ejemplo, ahora. Bueno, con el tema ese, digamos, lo que yo suelo aconsejar a las personas con las que a veces hablo cuando apenas van a ocupar es fijarse en qué estado reciben el inmueble. ¿Para Exacto. qué? Porque a veces, claro, te lo dan como decís vos, pintado así, digamos, una lavadita de cara, hablando coloquialmente, y después quieren que se lo devuelva pintado con la mejor calidad, con la pintura. Bueno, uno lo que tiene que tratar de hacer, hay que ver cómo está redactado los contratos, si dice que le tiene que pagar y ellos lo hacen pintar o eventualmente lo tiene que devolver pintado. Eso, digamos, Exacto, si es una obligación de hacer o de dar, de pagar, me refiero. Si el contrato exacto. dice que vos lo tenés que devolver pintado, bueno, eventualmente lo podés pintar o hacer pintar vos y tratar de que quede como cuando lo recibiste. Yo insisto con lo mismo, cuando uno va a ocupar un inmueble, sacar fotos, hoy que es sencillo, me refiero, sacar fotos, hacer un inventario, si hay alguna roturita, Sí, comunicarla en en el realidad mayor. no Exacto, relajarse, porque uno llega y dice, vos ya está, ya me mudé, me relajo, no, y hay como 10 días que está bueno exacto, revisar que todo funcione, que todo esté exacto. correctamente bien para hacer los Por lo reclamos. menos, por lo menos lo que se ve, ¿viste? Tampoco es que vas a estar viendo a ver pared por pared si hay alguna mancha de humedad, pero lo que se ve, lo grueso, la grifería en general, claro, lo que se ve, sí, y los pisos, porque muchas veces los contratos, las inmobiliarias sobre todo, dicen, bueno, no, pero el contrato dice que la casa está a 10 puntos, o sea, no tiene nada. Entonces, cuando vos vas, tiene algunos detalles, y vos le decís, che, mirá, tiene algunos detalles. No, bueno, pero no pasa nada, no, eso se pone. No, 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 sí pasa. ¿Cómo no pasa nada? Porque cuando termine el contrato, eso que vos firmaste te lo van a hacer valer. Va a decir, ah, mirá, estaba todo así, y vos mirá cómo. El parqué Exacto. está roto acá. Pero si el parqué estaba roto de cuando. Bueno, eso siempre es recomendable. Che, vos sabés que toqué acá y me doy cuenta que hay algunas preguntas, pero no las veía porque tenía el, Pero el chat Mati, se nos va a parado. cortar el vivo, que dura una hora, Sí. y yo creo que ya más o menos estamos cerca de que se nos corte. Y a mí me da, yo soy una mujer mayor con esto de las redes sociales, me da Está bien, terror no, que se no, yo corte y no porque despedirte, no vi, no por eso. Si no, hay alguna lo otra que vamos pregunta, Lo que vamos a proponer, Mati, si querés, es la semana que viene hacemos otra charla y le dale. vamos a abrir, obviamente, la posibilidad de que hagan preguntas previas, cosa de que las Sí, podamos ir sí, evacuando en el vivo. ¿Eh? sí, ¿Te sí. parece? Sí, sí, Bueno, sí, sí, porque la verdad que mira, ahora estoy haciendo el scroll y veo que hay hay un montón, cosas. yo lo que pasa, viste, que soy una Sí. mujer mayor, puedo leer, estar Ahí, atenta, chicos, ahí perdonen. Cristian nos puso 5 minutos, ahí nos está manejando el Este, timing. pero bueno, yo quiero agradecerte profundamente porque además sos muy claro explicando y yo soy de las que cree que, insisto en esto, parece que estamos sobreinformados, pero en realidad cuando estamos frente a una situación así de término de contrato, de arranque con otro contrato y lo que sea, se nos empiezan a quemar los papeles, no entendemos nada y está bueno, nada, este tipo de vivos también para acercar la información, para que se puedan hacer preguntas y que también generar tranquilidad en lo que alquilan, que sabemos que, bueno, Sí, sí. no es fácil en la Argentina. Esperemos por favor que, bueno, si la